17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy para conversar con un hombre con una larga trayectoria en el servicio público en nuestra región. Un hombre caracterizado por lo que es la descentralización, la regionalización. De hecho, por muchos años fue consejero regional. Además, fue integrante, tanto en el gobierno de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera, de una comisión especial que tenía que ver justamente con este tema de la descentralización. También hoy es precandidato al Parlamento, como también fue candidato a gobernador regional. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Manuel Millones? Un gusto saludarle y qué bueno poder conversar con usted sobre los temas que nos interesan en Quinta Visión, que tienen que ver con la descentralización y con nuestra región. Hola Bernardo, mira, muy contento porque estos son oportunidades, los periodos electorales, para instalar las banderas de la región y los dolores que tenemos como territorio regional, ¿no? Porque obviamente que hoy día tenemos brechas importantes en seguridad, en salud, en inclusión, en los temas ambientales, en transporte, y esa es una oportunidad para que los candidatos a la presidencia de la República se hagan cargo de estas inquietudes, y eso es lo que a uno le interesa, que independientemente quien sea el parlamentario que sea elegido del sector y sector, podamos instalar las banderas de tantos temas que están pendientes y que la comunidad comprenda que es muy relevante quien sea el presidente de la República, comprenda la importancia de descentralizar y regionalizar el país. Estimado Bernardo, de 2 billones que el Estado invierte a la región en sueldos, licencia, en previsión y en obra, el gobierno regional apenas tiene un presupuesto de 100.000 millones de pesos. De 2 billones. 2 billones. Claramente, la región no incide en lo que ocurre, ¿no? Entonces, todas las decisiones están centralizadas y por eso es tremendamente importante que ojalá podamos avanzar en una región efectiva, porque evidentemente tanto los gobiernos regionales como los municipios son los que están más cercanos a la gente. Manuel, lo hemos visto bastante cerca con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, además ya ratificado como candidato a senador por dicha colectividad por nuestra región. ¿Va por ahí quizás su posibilidad del Parlamento o hay otras que se están manejando también? Mira, yo soy candidato, soy independiente, ¿no? Fui candidato independiente como gobernador, me patrocinó el Partido Social Cristiano, que conforma un nuevo bloque, Partido Republicano, Social Cristiano y Libertario, y yo debo agradecer que muchas colectividades, no solamente de este nuevo bloque, me han invitado a ser candidato, porque obviamente uno tiene el conocimiento de la región, de los problemas, y tuve una votación muy significativa. Contra viento y marea saqué más de 120.000 votos, y obviamente eso da cuenta que hay un cariño a la gente y un compromiso y que entiende que uno es de la región y tiene a piel los problemas y que tiene la experiencia para ver de qué forma podemos resolverlos. Dicho lo anterior, ciertamente que a mí tanto el Partido Cristiano como el Partido Republicano me han invitado a ser candidato, ya sea diputado o al Senado. Estamos evaluando si efectivamente puedo tomar alguna de esas opciones, pero obviamente son temas que uno tiene que conversarlo con la familia, porque uno pensaba, mi familia, que yo, haber terminado mi periodo como consejero, ya iba, digamos, a tener otro rol en el área privada y preocuparme más de la familia, que nunca he descuidado, pero obviamente que siempre es importante tu opinión de tus hijos y de tu esposa y de tu familia en torno a, porque esta campaña es muy dura, ¿ah? Las campañas Sí. parlamentarias son muy duras, muy odiosas a veces, y eso uno tiene un estilo distinto, y es un tipo de unidad, de discurso, de diálogo, de construir acuerdos, porque a la medida que nos pongamos de acuerdo, aunque pensemos políticamente distintos, ayudamos a la región. Y eso me caracterizó en la administración de Rodrigo Mondaca, que siendo una persona muy de izquierda, pero siempre construimos una relación humana, ya muy cercana, y eso permitió que la región ganara porque nos pusimos de acuerdo en distintas materias, especialmente en salud. Usted lo señaló, ¿no es cierto? Lo han invitado de este bloque compuesto por el Partido Republicano, Libertario
y social cristiano. Por otra parte está Chile Vamos. ¿Cómo ven las opciones reales? Porque no solo es importante la elección presidencial, sino como nos hemos dado cuenta en los últimos periodos, es importante que el presidente que salga tenga un parlamento que le permita gobernar con tranquilidad también, para llevar Sí, adelante yo las espero, diferentes leyes. ¿Cómo ve esta situación en Chile yo Vamos? espero que, yo espero que a ambos bloques les vaya bien, porque aquí está en disputa el tercer cupo. ¿Ah? Obviamente hoy día hay 3 senadores de izquierda, ¿no es cierto? Y 2 de derecha, en este caso Francisco Chaguán y Kenneth Piu, ambos no van a la reelección, y por tanto hoy día están en disputa 3 cupos. ¿Ah? Idealmente, que deberíamos tener como oposición hoy día al actual gobierno del presidente Boric, tener 3 cupos. Y ahí veremos si salen 2 republicanos, 2 Chile Vamos, pero un Chile Vamos o 2 Chile Vamos, un republicano. Pero más allá de eso, lo que importa, como tú indicas, no puede ocurrirle al gobierno idealmente, o a alguno de ellos, o José Antonio Caz o Elis Matei, que tenga un parlamento adverso como le ocurrió al presidente Piñera. ¿Eh? Es muy difícil gobernar o administrar un país con un Congreso en contra, sobre todo cuando se requieren proyectos de ley muy duro en materia de seguridad, y obviamente que se necesita contar con un parlamento favorable, entre otras medidas que permitan reactivar el empleo, por ejemplo, o hacerse cargo de los problemas de salud. Entonces, como tú indicas, es súper importante la presidencial, pero está no más importante el parlamento. Y ahí se requiere las mejores cartas, los candidatos más competitivos, y también, obviamente, hacer el sacrificio. De repente uno tiene que ir a hacer el sacrificio, aportar sus votos para que esa lista le vaya bien y logremos tener un parlamento favorable al próximo gobierno, que espero que sea de oposición. Manuel, pero son traspasables los votos porque en la experiencia que usted vivió como candidato al gobierno regional, lo dijo, sacó más de 100.000 votos. Sin embargo, usted no pasó a la segunda vuelta, en este caso en la región, pasó la Pepa Hoffman, y después cuando vino la segunda vuelta, queda la impresión de que muchos votos, mucha gente que votó por usted, no lo hizo por la candidata que No, usted mismo mira, apoyaba. ¿Es traspasable esto? mira, y lo importante en esta materia de las elecciones, ¿no es cierto? Es súper relevante tener un gobierno y un parlamento. ¿Ah? Lo que no puede suceder, eso es lo que le aconteció al presidente Piñera, que tenía un parlamento adverso. Le costó mucho sacar iniciativas de ley que sean relevantes para el país. Y en este caso, ya sea para José Antonio Caz o Elie Matei, o en este caso Kaiser, si fuese alguno de ellos el presidente de la oposición o de la derecha, necesitan un parlamento. Y por eso que no tenemos que descalificarnos entre quienes pensamos distintos al actual gobierno, buscar la unidad Perdón, para Manuel, perdón, y pero en tener ese respecto, por eso le pregunto, ¿serán traspasables los votos en este caso? Porque todos no, sabemos y hemos visto lo que ha ocurrido con la campaña donde en el mismo no, bloque, ¿no es cierto?, derecha, unos dicen una cosa, otros no. salen Eh, replicando. la experiencia indica, mi estimado Bernardo, que los votos no son traspasables. Cada elección es distinta a otra. Entonces, en el fondo yo digo, mire, yo tengo 120.000 votos, ¿son traspasables? No. La Pepa Joma sacó 200.000, no son traspasables. ¿Ya? Es una nueva elección, porque tiene características distintas. No es lo mismo ser candidato a consejero, a concejal, alcalde, a gobernador que parlamentario. Entonces son elecciones absolutamente distintas, pueden moverse para un lado u otro, porque el votante reflexiona quién tiene mejores propuestas, quién tiene trayectoria, quién es de la región. Hay factores que contribuyen a hacer una diferencia. Entonces nadie es dueño de los votos. Eso sería faltarle respeto a la comunidad, al electorado. Perfecto, eso es importante porque, le insisto, queda la impresión de que los partidos de derecha están más preocupados de otra cosa que de la unidad, mientras del bloque oficialista ya se pusieron de acuerdo en una primaria, tienen una candidata única y todo da a entender de que podrían llevar incluso una lista única parlamentaria. Yo espero, mira, yo creo que finalmente la izquierda no va a ir a una sola lista, ¿no? No va a ir a una sola lista. De hecho, ya la ADC la dejaron fuera, ¿no es cierto? Porque la ADC está ahí en algunos titubeos, se apoya no a la candidata Jara, y también está el factor chat de la región, de acuerdo a la colectividad que lo lleva. Entonces aquí va a haber 2 listas. Y creo que es bueno que existan 2 listas porque están todas las miradas de una sociedad, ¿no? Entonces es bueno para la democracia que se expresen todas las diferencias con los matices de lado y lado, y se expresen. Estos acuerdos a veces dejan fuera minorías que tienen algo que decir. Entonces creo que es relevante la fórmula en que tengamos 2 listas competitivas en sector y sector, y allí la comunidad se exprese, ¿eh? De acuerdo a su idea, a los que son ambientalistas, a los que son desarrollistas, a los que son animalistas. Hay distintas opciones. Así que yo creo que le hace bien a la democracia tener más competencia, tiene más donde escoger o donde elegir, especialmente cuando la política es tan desprestigiada. Me parece bien que existan muchas opciones para que el electorado libremente pueda
decidir cuál es el candidato o candidata que mejor lo representa. Veamos, hagamos política ficción. No vamos a decir nombre ni sector, pero el presidente, el nuevo presidente que salga en estas elecciones, ¿no es cierto?, de noviembre, que solamente va a ir a segunda vuelta. ¿Qué elementos debiera considerar para que usted quedara tranquilo en el ámbito de la regionalización y descentralización? Lo primero, duplicar la inversión regional. Yo creo que no es posible, Bernardo, y eso le estoy pidiendo a los dos candidatos a la presidencia, cambiar la fórmula al polinomio en cómo se distribuyen los fondos regionales de FNR. ¿Ah? Tiene un polinomio que nos afecta, siendo la segunda en importancia en el país, somos la séptima en obtención de recursos. Entonces, aquí deberíamos tener al menos duplicar la inversión, 200.000 millones. ¿Por qué? Porque todos los servicios públicos, los municipales nos piden o les piden a los gobiernos regionales que resolver carencias, que las ambulancias, que equipamiento, que camiones, que la seguridad, que cámaras. Entonces, es imposible para el gobernador con el consejo hacerse cargo de todas esas carencias y por lo tanto lo más inmediato es duplicar modificando el polinomio. Algo muy sencillo que está del año 74, cuando se creó la fórmula FNR, hay que cambiar el polinomio y agregar nuevos componentes para que esta región sea la segunda, porque somos la segunda después de Santiago, en obtener recursos, idealmente 300.000, pero yo creo que con 200.000 para partir me conformo. Lo segundo, tenemos que descentralizar la DIPRES. Yo eliminaría el Ceremi de Hacienda y colocaría un Ceremi en este caso, de DIPRES, de la edición de presupuesto. Fundamentalmente porque es la DIPRES la que nos asfixia, ¿ya? La que nos asfixia desde el punto de vista de la burocracia. Entonces, si tuviéramos una DIPRES descentralizada, sería mucho más efectivo el trabajo para un mejor trabajo en las regiones respecto a la ejecución presupuestaria. Y lo tercero, avanzar en transferir más competencia a los gobiernos regionales. Creo que es clave. El gobierno regional debería tener los servicios, el tema habitacional, debería tener la prevención, que es clave, que los gobiernos regionales se involucren, no solamente aporten plata, sino que colaboren en la prevención. Y también creo que deberíamos avanzar en la promoción de salud. Creo que hoy día abordamos mucho la parte hospitalaria, la parte final de un paciente, sino que tenemos que hacer prevención. Y ahí se invierte muy, muy poco en la atención primaria o en lo que se llama promoción de salud. Creo que son esas áreas que uno debería abordar en un gobierno y es un proyecto de fácil tramitación y que tiene sentido común. La figura del gobernador regional, ¿ha sido efectiva hasta el momento con todo lo que se esperaba? Yo creo que sí, creo que hay avance. En su momento, subsecretario dijo, mire, vamos a avanzar en la medida de lo posible, pero teniendo claro que siendo los gobernadores elegidos popularmente, van a ir provocando los cambios por la fuerza, ¿no? Por los hechos. Y ciertamente el subsecretario, que hoy día diputado Cifuentes, tenía razón, y los gobernadores han venido instalando con más fuerza que una autoridad designada por el presidente como el intendente, la necesaria importancia de tener un proceso de descentralización más efectiva, incluso que los gobernadores presidan los sistemas de evaluación ambiental, que es importante porque él es una autoridad que fue elegida por la ciudadanía y no tiene derecho a voz ni a voto dentro de ese proceso. Entonces es una cosa compleja. Aquí hay un híbrido, ¿eh? Entre el delegado y el gobernador hay un híbrido, ¿no? Ese es un tema Que le, interesante, disculpe que lo interrumpa, ese es un tema interesante porque incluso fue promesa de campaña, terminar con esta figura del delegado presidencial en pos de este gobernador regional que es elegido democráticamente y no se ha cumplido. ¿Usted cree que se va a cumplir en algún momento? ¿Es bueno, con su experiencia, o debe existir esta figura que coordine desde la región lo que son los estamentos de gobierno? No, tiene que haber una coordinación de gobierno, ¿sí? No, no debe eliminarse la representatividad del presidente de la República en la región. No, yo creo que tiene que haber una figura, quizás con menos responsabilidad, pero sí, siempre el gobierno debe tener un coordinador en la región. Es clave porque son las políticas nacionales. Este es un país claramente centralista y eso va a ser un proceso, Bernardo. En la medida que se vayan madurando los gobiernos regionales, por lo menos a la cabeza, vamos a ir madurando, vamos a ir teniendo más confianza en que no va a haber una hecatombe si se traspasa más poder a la región, pero claramente es un proceso gradual, gradual. Pero claramente yo no soy de los que hay que eliminar toda la representatividad a nivel central de la región, pero que quiere una figura, ir traspasando gradualmente más competencia a los gobernadores, pero siempre tiene que haber un representante del presidente de la República en la región. Ley de rentas regionales. Ha sido un tema, ¿no es cierto?, de mucho tiempo, incluso hemos escuchado algunas autoridades de gobierno que dicen, pero va tranquilo, va a salir, pero ahora
está esto del Lo que proyecto pasa- minero que se le entregan fondos, recursos a los municipios y a las regiones. Lo pero han... hay que debatir, sí, hay que debatir que son cosas primeras. Mira, nosotros deberíamos avanzar que eso es voluntad política, no requiere ley. Por ejemplo, que los directores de la empresa del Estado de la región sean a lo menos 50% de autoridad regional, que no lo son. EPB, F y Puerto San Antonio, por ejemplo, entre otros. Hay un tema que es netamente voluntad del gobierno, pero debe instalarlo como política. Segundo, la ley de rentas regionales que fue propuesta en la Comisión Asesora Presidencial de la expresidenta de Chile ha tenido tropiezo porque claramente en paralelo se han dado reformas tributarias. Porque cuando tú tienes que traspasar recursos a las regiones, dejas de quitarle a nivel central para otras tareas. Entonces tienes que suplir esos recursos. Y ahí viene el tema de la discusión. Tienes que aplicar nuevos impuestos a otra actividad económica. Entonces, siempre se produce este conflicto. Por ejemplo, cuando planteábamos de el royalty portuario, que significaba recargar en $1 la tonelada movilizada de carga, nosotros hemos planteado que fue una propuesta mía gradual, a 4 años, de modo que no tuviera impacto, porque eso finalmente se pasa al contribuyente o al dueño de la carga. Pero si tú estableces $1 por carga movilizada en 4 años, es mínimo, $0,25, tiene que ser gradual. Entonces, todas las medidas impositivas tiene que ser gradual. Ahora, claro, ¿cuál es el minuto? Hoy día no es el momento porque estamos en una compleja económica, poca inversión privada, y yo sería un desincentivo si le agregara un tributo más, ¿no? Entonces, el momento no es el más adecuado, pero es una bandera que no hay que bajarla, hay que mantenerla, que los puertos tributen a la región, aunque sea un porcentaje, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo yo distribuyo esos impuestos que dejo de percibir como papá fisco y cómo lo distribuyo en las regiones? Ese es el debate, lo mismo que la ley de rentas municipales. Es un debate que siempre es bastante complejo, ¿no? Polémico. De alguna parte tiene que venir recursos. Ciertamente, uno apuesta solamente en crecimiento económico, que es verdad, porque hay más empleo, más plata, más IVA, pero tenemos que hacer una distribución. Por ejemplo, Bernardo, uno venía hoy día al paraíso, las calles están en pésimo estado. Bueno, deberíamos quizás un porcentaje de lo que uno paga patente ir a mantención de vialidades, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sacamos la plata para hacer conservación de las vialidades? Entonces, eso es un debate que está abierto, no hay que cerrarlo. La licitación del transporte público de Gran Valparaíso. También es un debate que está Exacto. abierto, ya se ha presentado las bases de la licitación, está avanzando, se habla de que se va a hacer en 3 etapas, principalmente con un estándar de buses, muchos Mira, electrónicos. ¿Cómo eh, ve usted esto? Porque usted, como consejero regional también durante los años que estuvo, fue un tema que siempre se centralizó justamente desde el GODO. fui presidente de la Comisión de Transporte. Yo creo que es un tema que ha sido siempre poco transparente, el tema del transporte público. Yo creo que hay que hacer la gran intervención del gobierno que venga a descabezar el ministerio, porque es un tema muy viciado. Y aquí tenemos una situación súper paradoja. El Gran Valparaíso, desde el 2005, tiene un transporte subsidiado, es decir, se amortiza la tarifa. Pero las zonas del interior tienen que pagar el pasaje entero. Entonces, claramente hay una discriminación y estamos estudiando presentar un recurso por, en este caso, una vulneración de derechos, porque las personas del interior tienen que pagar el pasaje entero. Y ahora, en esta renovación de la licitación, lo mismo, la gente de San Antonio, de Quillota, de Petorca, Casa Felipe, Los Andes, tienen que pagar el pasaje entero. Eso por un lado. Segundo, el Ministerio de Transporte, para que lo sepa, esta es primicia, está estudiando de aumentar la antigüedad del parque automotor, porque tú estás renovándole ahora el 31 de agosto por 2 años más a los actuales operadores, entonces subir, en este caso, de 12 años los buses urbanos a 14 y los buses rurales de 14 a 18. Tú te enterás que los buses, porque circulan una cantidad importante, tienen un gran desgaste, especialmente por la topografía. Exacto. Entonces, ¿cuál es la explicación? Que los empresarios no tienen plata para mejorar el parque automotor por estos 2 años que vienen, esperando que venga la nueva licitación. Pero obviamente que es súper riesgoso que tú tengas un bus circulando por 18 años o 14 años por la topografía. Hay que pensar, si bien es cierto, hay que pensar en el empresario, pero hay que pensar en los contribuyentes, los ciudadanos que usan el bus. Este es un tema súper delicado, te lo estoy entregando como primicia, me parece a mí muy grave esta decisión que ha tomado el Ministerio y hay que pugnarla, por cierto que sí. Buscaremos la fórmula para que no estos 2 años que se les va a renovar a partir del 31 de agosto a años más, mientras llegan los buses nuevos, pero no puede ser a costa de la vida de las personas. Tú sabes, viste un reportaje de las puertas, de los vidrios. Lo que está Entonces, pasando, la velocidad, muchas veces la velocidad, como entonces tú tienes, Bernardo, tú tráfico. un hombre tienes auto. Un vehículo de 18 años es mucho tiempo, ¿ya? Y con la cantidad de kilómetros diarios que transitan, no siempre bien mantenidos. Entonces, a tu opinión, yo tengo una opinión muy crítica de cómo lleva el Ministerio de Transporte esta licitación y espero que el próximo gobierno haga correcciones y se haga una licitación para toda la región del Valparaíso. Piensa tú con lo siguiente, Bernardo. Cada bus recibe como subsidio del Estado mensualmente 2,5 millones para amortizar la tarifa, una cantidad de plata no menor.
Hay que meter mucha mano y yo espero que el gobierno que llegue le meta mano al tema del transporte público. ¿Qué medidas deberán tomar para la región las próximas autoridades, sea del lado que sea? Yo creo lo más importante en el nombramiento de autoridades que hagan, que es clave, tengan gente que tenga competencias y conozca la región, ¿ah? Que sea de la región. Eso es muy importante. Porque no es lo mismo el que venga de Santiago a instalarse en un cargo que aquel que vive en la región porque conoce y conoce a los actores políticos. Y te reitero, lo más importante hoy día, sea cual sea el gobierno, la seguridad, muy relevante, la salud y obviamente el tema, el empleo. ¿Ah? Es determinante. Porque sin seguridad no hay trabajo, no hay inversión. ¿Ah? Y sin empleo hay aumento de la pobreza y también factores de delincuencia. Entonces, es clave que se invierta mucho más en estas áreas. Se invierta más y mejor la gestión, porque a veces hay recursos y se malgastan, ¿no? Pero tenemos un grave problema en listas de espera en salud. Yo presido el Foro del Cáncer, hay una cantidad importante de personas en lista de espera, falta la infraestructura del Van Buren, el Frique, el Hospital de la Ligua, el Hospital San Felipe. Sí, nos falta mucho más inversión en salud, en equipamiento, pero también en recursos humanos. Estimado Bernardo, ahí hay una apuesta, un desafío. Tenemos que formar más especialistas. Tenemos un déficit especialista en distintas áreas y obviamente incluso está saliendo más barato ir a Argentina a atenderse con toda la estadía inclusive que poder esperar una lista de espera acá que significa que tú te transformas en enfermo crónico y finalmente significa la muerte. Yo creo que uno quedaría conforme si en el primer semestre del gobierno que venga, en los primeros 6 meses invirtamos en esa área, una señal clara en seguridad, en salud, en empleo. Centro Regional del Cáncer, ya que usted es parte del foro. ¿En qué Eso está? es un Porque sueño, hace años que venimos conversando y no ha pasado eso mucho. es un sueño que va a quedar frustrado. No se va a poder cumplir en este gobierno, no está ni siquiera terminado el diseño, yo estoy de la mano siguiendo la inversión, tampoco se van a poder adquirir los terrenos que se comprometieron para Van Buren, también es un fracaso, y por tanto son dos malas noticias para la región y para Valparaíso. Lo que tiene que ver con el tren Valparaíso-Santiago, tan esperado, anunciado, muy, pero muy potente por parte del actual gobierno. Hace pocas semanas la ministra, ¿no es cierto?, de Obras Públicas indicó que no se iba a alcanzar a licitar el Sí, proyecto como se Bernardo, estaba mira, esperando en este gobierno y sí se esperaba en el próximo. Pero por ahí de inmediato surge la suspicacia diciendo es que si sale un gobierno de derecha, a lo mejor el interés no va a ser seguir potenciando el servicio de ferrocarriles como lo ha hecho el actual gobierno y puede que esto quede en nada. ¿Cómo ve usted esta no, discusión? ¿Cómo ve este proyecto? ¿Cómo ve esta Bernardo, situación? nosotros bajo la administración del intendente Aldoney licitamos los estudios, no, de Ricardo Bravo, licitamos los estudios Tren Rápido Santiago, pero por la ruta 68, y arrojó rentabilidad, carga y pasajero. Por lo tanto, ya había un estudio. Después cambió el trazado con el actual gobierno, que es distinto, por Batuco, por etcétera. Pero lo clave aquí es el tiempo. Cualquier tren rápido que demore más de una hora, no es viable. Cualquiera. Entonces, no nos vendamos la pomada. El estudio hoy día es mucho más que una hora. Porque, claro, la pregunta tú, si tú viajas hoy día en un automóvil a Santiago, en un bus, te demoras una hora, yo no tomar un tren que me demora una hora y media. ¿Ah? Es el tren del recuerdo, ¿ah? Para pasear. Pero a efectos de mover el pasajero día a día a trabajar a Santiago requiere rapidez, seguridad y rapidez. Y este trazado no da eso, no te da menos de una hora. Entonces ahí, clave, hemos hablado con expertos en transporte, la clave en el nuevo trazado es la velocidad. Y por tanto, si yo me demoro a Santiago en el nuevo tren rápido una hora, es tren rápido y lo voy a usar. Si demora más de una hora, deja de ser atractivo y tomo el bus o tomo el auto. Entonces, ¿cómo ve usted la posibilidad? ¿Va a salir el proyecto? ¿Va a quedar en nada? De acuerdo a lo que usted señala. Yo creo que, mira, por los expertos que yo he escuchado, el gobierno que sea va a replantear el trazado o replantear este proyecto. Pero sin embargo es necesario. Yo soy autor, digamos, del que conseguimos el financiamiento para extender el tren de Calera, primero o sea, de Limache a Calera y ahora de Calera a San Felipe Los Andes. Ese es un compromiso que tenemos de transporte ferroviario. Es clave. Es mucho más limpio, más seguro. Es más, queremos sacar la carga de Puerto Terrestre a Los Andes hacia nuestros puertos por tren. Liberamos 20.000 camiones y los sacamos a la ciudad. Sí, el tren es clave. Lo que ocurre acá, que tiene esta dificultad adicional Santiago, ¿no? Que tiene que ver. Ahora, y si resultara cualquier otra alternativa, lo que está al debe es la planificación territorial, porque un trazado ferroviario permite dar habitabilidad, comercio, pero eso no está asociado. Y ahí mi mirada es incorporar la variable territorialidad para colocar nuevos asentamientos humanos, nuevas actividades comerciales a lo largo del tren. No sea solamente un punto de origen-destino, sino que actividad económica en todo su trazado. Bueno, nos deben quedar un par de minutos para terminar esta interesante entrevista.
comenzamos hablando de descentralización, de regionalización. ¿Usted siente que hoy nuestra región es descentralizada? No, no, absolutamente no. No, falta mucho. De hecho, te acabo de decir, pues, que seamos la séptima en obtención de recursos del fisco, da cuenta de que no es posible avanzar y que decisiones tan importantes como carreteras, como obras, se decían en Santiago o se suspendan de Santiago. Por ejemplo, la ruta de Concón a Quintero. El exministro Juan Carlos García la suspendió. ¿Ya? Bueno, eso es una decisión que lo enteramos por los diarios. ¿Ya? Y se suspendió eterno, ¿no? Una actividad clara. Entonces, hay una falta de respeto con la región. Y se ve cuando se planteó que la concesión de la Ruta 68, la renovación, iba a asociar obras para las regiones. Y estuvieron concentradas preferentemente en Santiago. Hablábamos de la ruta, en este caso, Guasanta, mejorar la ruta a Orozco, el acceso al hospital Pereira, nada de eso. Hospital, en este caso, el acceso a Curama. Entonces, aquí ha faltado liderazgo regional para defender en parte que esas inversiones se concreten. Mira lo que pasa con el aeropuerto. Ya es una incertidumbre que pasa con el aeropuerto de Concón, el aeropuerto de Viña, ¿no? Entonces, claramente no nos hemos hecho respetar. Y creo que es importante tener un parlamento regional más afiatado para que levantemos la voz a una y no miremos las pequeñeces políticas entre partido y partido. Tenemos que hablar primero la región. Ese es nuestro objetivo de vida. La región primero, nuestros ciudadanos que tanto requieren inversión privada y ciertamente que inversiones públicas se ejecuten la verdad, especialmente lo que se refiere a obras públicas y también el tema hospitalario, que es tremendamente necesario. Manuel Millones, ha sido un gusto conversar con usted, conocer su planteamiento desde el punto de vista de un hombre que muchos años ha sido parte del servicio público y quizás viendo la posibilidad de tratar de asumir un nuevo desafío como es llegar al Parlamento. Y lo importante es conversar estos temas que tienen que ver con la descentralización y con nuestra región, porque sin duda a todos nos interesa vivir en una región más desarrollada. Muchas gracias por haber sido parte de esta entrevista. Solamente diría que estoy trabajando en el tema contenido, la campaña de José Antonio acá, ayudando en todo el tema de inclusión. Ahí va a ser un capítulo muy interesante. Perfecto. Porque una causa de vida mía es el tema de la inclusión y estamos aportando esa mirada regional en este programa de gobierno. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Manuel Millones, y suerte. Gracias, Manuel. Usted conoció lo que piensa, lo que plantea sobre diversos temas que son de interés para la región. Manuel Millones, que esté muy bien, usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.